El dispensacionalismo y la conexión jesuita. El dispensacionalismo moderno tiene una conexión interesante con el sacerdote jesuita Francisco Ribera, quien vivió en el siglo XVI. Aunque el dispensacionalismo como movimiento teológico se desarrolló principalmente en el siglo XIX, las ideas de Ribera influyeron en la formación de esta doctrina. Francisco Ribera, 1537 a 1591, fue un sacerdote jesuita español que escribió un comentario sobre el Apocalipsis de Juan, titulado Comentarios sobre el Apocalipsis del apóstol y evangelista Juan. En este trabajo, Ribera presentó una interpretación futurista del Apocalipsis que se centraba en la idea de que la mayoría de las profecías del libro se referían a eventos futuros que ocurrirían justo antes del regreso de Cristo. Una de las ideas clave de Ribera fue la distinción entre la Iglesia y el pueblo judío. Según Ribera, la Iglesia no era el verdadero Israel, sino que era una entidad separada que había reemplazado a Israel como el pueblo elegido de Dios. Esto significaba que las promesas y profecías hechas a Israel en la Biblia no se aplicaban a la Iglesia, sino que se referían a un futuro restauración de Israel. Las ideas de Ribera influyeron en la formación del dispensacionalismo moderno de varias maneras. Futurismo. La interpretación futurista del Apocalipsis de Ribera se convirtió en un componente clave del dispensacionalismo. Los dispensacionalistas creen que la mayoría de las profecías del Apocalipsis se refieren a eventos futuros que ocurrirán justo antes del regreso de Cristo. Distinción entre la Iglesia y el pueblo judío. La idea de Ribera de que la Iglesia y el pueblo judío son entidades separadas se convirtió en un principio fundamental del dispensacionalismo. Los dispensacionalistas creen que la Iglesia no es el verdadero Israel, sino que es una entidad separada que ha reemplazado a Israel como el pueblo elegido de Dios. Restauración de Israel. La idea de Ribera de que las promesas y profecías hechas a Israel en la Biblia se referían a un futuro restauración de Israel se convirtió en un componente clave del dispensacionalismo. Los dispensacionalistas creen que Israel será restaurado como nación en el futuro y que las promesas hechas a Israel en la Biblia se cumplirán literalmente. En resumen, las ideas de Francisco Ribera influyeron en la formación del dispensacionalismo moderno al proporcionar una interpretación futurista del Apocalipsis, una distinción entre la Iglesia y el pueblo judío, y una visión de la restauración de Israel. Aunque el dispensacionalismo se desarrolló principalmente en el siglo XIX, las ideas de Ribera sentaron las bases para esta doctrina teológica. Por otro lado, Roberto Bellarmino, 1542 a 1621, fue un sacerdote jesuita italiano que se convirtió en un destacado teólogo y cardenal de la Iglesia Católica. Bellarmino es conocido por su defensa de la autoridad de la Iglesia Católica y su oposición a la Reforma Protestante. Aunque Bellarmino vivió varios siglos antes de la aparición del dispensacionalismo, sus enseñanzas pueden ser relacionadas con esta doctrina en algunos aspectos. A continuación, se presentan algunas posibles conexiones. La idea de la historia como un proceso de revelación. Bellarmino creía que la historia de la humanidad es un proceso de revelación de Dios, en el que Él se ha ido revelando a sí mismo a través de diferentes medios y momentos. De manera similar, el dispensacionalismo también ve la historia como un proceso de revelación de Dios, pero con un enfoque en las diferentes dispensaciones o períodos en los que Dios ha interactuado con la humanidad. La importancia de la Iglesia en la historia. Bellarmino enfatizó la importancia de la Iglesia Católica en la historia de la humanidad, considerándola como el cuerpo de Cristo en la tierra. De manera similar, algunos dispensacionalistas también ven la Iglesia como un elemento clave en la historia de la humanidad, aunque su enfoque es más en la Iglesia como un cuerpo de creyentes que en la Iglesia Católica en particular. La idea de la restauración de Israel. Bellarmino creía que la conversión de los judíos sería un signo de la proximidad del fin de los tiempos. De manera similar, algunos dispensacionalistas también creen que la restauración de Israel es un elemento clave en la historia de la humanidad y un signo de la proximidad del fin de los tiempos. Asimismo, Manuel Lacunza, un sacerdote jesuita chileno 1731 a 1801, a través de sus ideas sobre la escatología, especialmente su interpretación del milenarismo, influyeron en el desarrollo del dispensacionalismo. Aunque Lacunza mantuvo su lealtad a la Iglesia Católica, sus escritos, particularmente La venida del Mesías en gloria y majestad, sentaron las bases para conceptos que más tarde serían adoptados por los dispensacionalistas.
En lo que respecta a los acontecimientos que llevaron al surgimiento del dispensacionalismo, el significado principal de la obra de Lacunza radica en su futurismo con referencia a la interpretación del libro de Apocalipsis no solo en relación con el milenio del capítulo 20 sino también con la tribulación de los capítulos 6 al 19. Lacunza, al igual que Bellarmino, explora la conversión de los judíos a la fe en Cristo, vista como un evento clave que precederá al establecimiento del reino milenario. Lacunza propuso una interpretación literal de las Escrituras que anticipaba un reino milenario de Cristo en la tierra, tal y como lo enseña el dispensacionalismo moderno. Influencia en el dispensacionalismo. Milenarismo. Lacunza es conocido por su enfoque milenarista que sostiene que habrá un reino de 1000 años de paz y justicia en la tierra, gobernado por Cristo. Esta idea fue fundamental para el desarrollo de la teología dispensacionalista que también enfatiza un futuro reino terrenal. Interpretación de las Escrituras. Lacunza utilizó un método de interpretación que se asemeja al enfoque literal y gramático histórico que caracteriza al dispensacionalismo. Su énfasis en la literalidad de las profecías bíblicas resonó con los teólogos dispensacionalistas posteriores. Escritura bajo seudónimo. Lacunza escribió bajo el seudónimo de Juan Josafat ben Ezra, lo que le permitió presentar sus ideas de manera más libre en un contexto donde la censura era común. Esto facilitó la difusión de sus conceptos que eventualmente influirían en figuras clave del dispensacionalismo como John Nelson Darby. Conexiones con teólogos dispensacionalistas. Darby y Scofield, aunque Lacunza no fue un dispensacionalista en el sentido moderno, sus ideas sobre el milenarismo y la interpretación de las profecías influyeron en teólogos como John Nelson Darby y Cyrus Scofield, quienes formalizaron el dispensacionalismo en el siglo XIX. Conclusión. La relación entre Manuel Lacunza y el dispensacionalismo radica en su contribución a la escatología y la interpretación bíblica que sentaron las bases para el desarrollo de esta corriente teológica en el contexto protestante. Su obra sigue siendo un punto de referencia en el estudio de la escatología cristiana y su impacto en el pensamiento dispensacionalista es innegable.